Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, muy bien. Buenas noches a todos. Bueno, pues, ¿en qué nos quedamos ayer? ¿Cuál fue la última conversación que tuvimos? ¿O de qué estábamos hablando ayer? ¿Recuerda? A ver, ¿quién comenta algo? Pues nos habló Buenas como noches. que dónde se aplica el control o Para ella soy muy amplia. pues sí, nos habló más, una introducción. Sí, también Sí, de lo que era la electricidad, bueno, las diferencias entre lo que es la electrónica y la parte eléctrica. Un poquito de esto. que para nosotros es más bonito, ¿no? La electrónica. Hoy en día que no depende de la electrónica, ¿verdad? Todo. Por lo tanto, pues ese es un punto a favor porque en parte tenemos mercado ocupacional y constantemente se están solicitando expertos bueno, egresados también de estas carreras, aunque no tengan experiencia, para que refuercen los distintos corporativos que dependen a su vez de las comunicaciones, de la informática, de algunos productos o algunas plantas industriales que a su vez dependen de la electrónica y el control. Ustedes recuerdan el semestre pasado, quien estuvo con nosotros, que hicimos algunas cosas con el ADVIO. Entonces, hay plantas que están totalmente automatizadas con este producto y vean, es un producto informático, es un producto de software con una potencia muy alta para permitir que a través de estas soluciones se tenga el control. Vean, otra vez aparece el concepto de control. Muy bien, ¿qué cosas vamos a ver en nuestro semestre? Lo primero, vamos a arrancar con algunas definiciones fundamentales para poder arrancar y unifiquemos un lenguaje. Este es uno de los primeros puntos, va a ser rápido, es prácticamente revisar algunas notas que todos los libros al respecto traen. Inclusive, si revisaron su correo hace unos minutos, les hice llegar la dirección del Drive en donde están algunos de los libros que se usan en esta materia. La ventaja de que los encontramos electrónicos, no hay que comprarlos, pero pues es material de muy buena calidad. Son los autores de referencia que en cualquier curso de control se utilizan. Entonces ya tienen ahí al menos, déjenme ver cuántos libros subimos, me parece que fueron como 5. Entre ellos está el Nice, el Di Stefano, el Ogata, el Bolton. El Bolton es muy didáctico en algunos temas, es útil para comprender algunos temas y después reforzar con algo un poquito más de más nivel. La cuestión es de que ya tienen ahí en el correo que ustedes dieron de alta, en el SAES, de ahí lo tomen, entonces ya está compartido. Bueno, ese es uno de los puntos. El segundo tema que vamos a ver se refiere, lo ponen así en ese orden, como el álgebra de bloques. Álgebra de bloques. ¿Sí? Es una técnica para reducir un sistema, o sea, un sistema se representa con bloques, pero podemos tener un sistema un poquito más complejo, entonces hay una serie de reglas para reducir a un solo bloque o a un bloque retroalimentado.
¿sí? Lo vamos a ver con calma. Entonces, hay un álgebra de bloques que nosotros vamos a ver por ahí. El segundo, o el siguiente más bien, es la técnica de Mason-Fury, ¿sí? Para reducción también de sistemas complejos. Es un sistema que utiliza, que es más gráfico y es más rápido. Sin embargo, el otro, el de álgebra de bloques, también tiene sus beneficios. Por lo tanto, son los dos procedimientos que vamos a utilizar: álgebra de bloques y la técnica de Mason para reducción de sistemas. No me gusta la palabra complejo, sino más elaborado. Simplemente tiene más elementos, que puede ser complejo o no. Todo depende de cómo estén conectados. El siguiente punto que vamos a ver aquí es el de estabilidad. Estabilidad. ¿Sí? En un sistema de control es importante analizar si este va a ser estable o no. Hay que ver el significado de estabilidad, que lo podemos aplicar, como ustedes ya se dieron cuenta, a distintos ámbitos, hasta en el social, ¿no? Esa persona no es estable. ¿Por qué se dice? Hay elementos que nos permiten definir que algo no está en su punto de equilibrio. Pues ya lo comentamos, ¿no? Algo que no es estable es que se sale de su punto de equilibrio o del rango para el que fue diseñado, ¿no? Yo quiero que cubra esta sección. Entonces, si se vuelve inestable, la respuesta o el comportamiento no va a ser el adecuado, y nos podemos encontrar distintos casos, distintos ejemplos en donde identificamos la inestabilidad. Puede ser inclusive un aspecto social. ¿Qué sucedió hace unos años en Chile, ¿no? Hace 2 o 3 años empezó a haber disturbios en las calles. Entonces la sociedad se había salido de una estabilidad que venía manejando. ¿Y cuál fue el detonante? Siempre hay un detonante. Resulta que allá no hay educación profesional como aquí, gratuita. Allá la gente se tiene que pagar su universidad o apelar a que les obsequien una beca para poder continuar estudios. Entonces hubo una líder estudiantil que empezó a mover a los estudiantes, a la gente, con la intención de exigir al gobierno que estaba en ese momento de que hiciera o decretara la educación profesional como gratuita para que la gente tenga acceso a la preparación. Para nosotros que estamos en el Politécnico, gozamos de ese beneficio, pero si de un día a otro lo quitaran, entonces identificamos aquí que se presenta el factor desestabilizante y no faltaría quien se empezara a mover. Inclusive ya ha habido situaciones aquí mismo en el instituto, ¿no? Cuando según hay amenaza de que lo quieren privatizar o de que quieren modificar algunos planes de estudios que no son de acuerdo al beneficio social, sino que a otros intereses, en fin, o que nos querían quitar la categoría de ingenieros, más bien como técnicos profesionales, según esto en la última huelga que hubo. Entonces, en Chile es así. Lo más que lograron fue que ampliaran la cantidad de becas, pero no lograron que se definiera la educación profesional como gratuita, como lo tenemos nosotros. Si ustedes se dan cuenta, aquí es mínimo lo que se paga, ¿no? Por cada semestre, y al final pues prácticamente es un derecho. La Constitución lo maneja como un derecho, no como un beneficio que solamente se lo otorgan a ciertos grupos, que sí, no hay capacidad para darles
a todos la oportunidad de un lugar aquí o en la universidad, pero hay varias opciones más y se trabaja sobre ello, ¿no? Sin embargo, en otros lados no es así. Se dice que el costo de un estudiante a la sociedad por cada semestre hace unos años era de 40,000 pesos. O sea, todo lo que implica salarios de profesores, de asistentes a la educación, de los administrativos, instalaciones, todo eso, cada estudiante cuesta 40,000 pesos. Entonces, dense cuenta de que quienes tenemos un lugar aquí, pues sí, somos privilegiados. Entonces, debemos recordar también cuando vinimos a hacer el examen. Yo vivo aquí cerca de Zacatenco, entonces me doy cuenta cuando hay exámenes y la cantidad de gente que viene y la cantidad que se queda, ¿no? En la segunda vuelta, solamente había 2,000 lugares en la segunda vuelta y había 27,000 aspirantes. Entonces dice uno, qué tristeza, ¿no? De que a veces no es por falta de capacidad, es porque se llenó el cupo, ¿sí? Entonces, si ya estamos aquí, vamos a aprovecharlo. Bueno, ese es punto de aparte, no es nada más recordar eso. Pero si se diera un factor en donde nos quitaran este derecho, para nosotros es un derecho, de seguro se activa por ahí algún grupo que empiece a mover a la gente con tal de recuperar ese derecho, o sea, con tal de regresar a la condición para lo que esto fue diseñado, ¿no? La estabilidad. Entonces, vamos a ver ese tema, entonces, vean que se aplica, pues, en varios ámbitos, por lo tanto, la estabilidad es un estado deseable, que siempre lo tengamos, ¿sí? La estabilidad económica, no se diga, ¿no? Imagínense, en esta época, muchos compañeros sí tuvieron que abandonar por la situación que se está dando, ¿no? De que para muchos sí les pegó el tema del ingreso por estar confinados en casa. Pero bueno, lo estamos viviendo. Luego vamos a ver otro tema que es los sistemas de segundo orden. Hay varias formas de clasificar los sistemas de control, entre ellos está el orden. El de primer orden realmente es simple, prácticamente no es un sistema de control, pero matemáticamente se puede definir su grado, pues ahí está. Los que nos interesan a nosotros son los de segundo orden, ¿sí? Entonces, y prácticamente la mayoría de los sistemas de control están basados en esta categoría, en el segundo orden. Por lo tanto, sí tenemos que hacerle un análisis para verificar cómo se comporta de acuerdo a los valores, porque al ser un sistema de segundo orden, ustedes saben que las raíces de una ecuación cuadrática pues va a depender. Podemos tener reales, iguales, diferentes, o imaginarias, o complejas. Entonces, eso nos va a dar ciertas características del sistema de control y también va a definir si esto es o no estable, o en qué rangos es estable. Por lo tanto, es importante estudiar esto de los sistemas de segundo orden y nos vamos a encontrar varios casos que son importantes analizar. Y luego nos vamos a ir a la respuesta en frecuencia. Los sistemas de control no están diseñados para trabajar con una señal variable. ¿Sí? Generalmente en un sistema de control definimos un parámetro, ¿no? Quiero tanta velocidad, quiero tanta temperatura, pero no metemos una señal variable. Sin embargo, el análisis del sistema de control en su respuesta en frecuencia nos permite que nosotros podamos ir al revés. O sea, si nosotros no tenemos el diseño de un sistema de control, pero sabemos su respuesta en frecuencia, podemos partir al revés, o sea, diseñar a partir de esta respuesta. Entonces, es una forma
de poder reconstruir un sistema del que desconocemos, pero sí sabemos su respuesta en frecuencia. Entonces nos permite ir en forma inversa, rediseñar un sistema cuando lo desconocemos, pero sabemos que así se comporta. Sabiendo cómo se comporta, podemos encontrar cuál es, aquí vamos a dar ya anticipar un concepto, que es la función de transferencia. Prácticamente la función de transferencia es la representación de nuestro elemento a controlar, o sea, lo que le llaman planta. Todo esto lo vamos a ver con calma, nada más es para ir hilando aquí los temas. Entonces, nos vamos a meter un poquito con la respuesta en frecuencia. Frecuencia, hay otra técnica por ahí que se llama el lugar geométrico de las raíces. Y por último, vamos a ver lo que le llaman controladores. O sea, ya hablando de términos de control, existen los controladores, o sea, ciertas características ya definidas para hacer un sistema de control. Entonces nos encontramos con el básico, que es el proporcional, luego el derivativo y el control integral. Y finalmente una agrupación de los tres, y ahí sale lo que se conoce como el control PID, proporcional, integral, derivativo. O sea, todos contribuyen de alguna manera para que nuestra respuesta del sistema de control sea lo más rápida y esté dentro de los rangos definidos. Entonces, en general, ese va a ser el viaje que vamos a hacer. Aquí hay un detalle, y esto hablando de lo que ayer veníamos comentando. Hay algunos temas, por ejemplo, el análisis en frecuencia y el del lugar geométrico de las raíces, que requieren de un procedimiento, una serie de pasos, y realmente es como se dice, talachudo. O sea, se requiere de invertirle un buen tiempo para analizar un sistema, y pues nos lleva pues algo de tiempo dedicarle a esto. Nosotros vamos a ver aquí los conceptos, vamos a ver los pasos, y si acaso vamos a hacer un ejemplo. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos una serie de recursos informáticos que nos permiten ahorrarnos ese tiempo, en lugar de ponernos a hacer ahí toda la talacha y dibujar y que así va a estar la respuesta en frecuencia. Tenemos la oportunidad ya sea de usar el MATLAB. Al MATLAB nada más le damos la función de transferencia y nos pinta la gráfica de la respuesta en frecuencia, o que utilicemos el LabVIEW. Entonces al LabVIEW nada más le damos la ecuación de la función de transferencia y en automático nos dice esta es la respuesta en frecuencia. Entonces es importante saber de dónde viene, porque si nada más les decimos, miren, usen este programa, denle así y ya, esta es la respuesta en frecuencia. Bueno, ¿de dónde viene? ¿Cómo es que se definió así? ¿Cuáles son los pasos y por qué? Entonces, por eso les comento, vamos a seguir la receta. Según el libro pueden ser varios pasos, algunos son 10, otros 15, en fin, cada quien tiene su forma de resolver esto, pero créanme que para un ejercicio son mínimo media hora nada más de hacer esto, no con la intención de darle vuelta al asunto, sino simplemente sé a qué quiero llegar, comprendo los pasos, pero no los voy a hacer porque hay algo que lo puede hacer por mí y mejor los interpreto. Hoy en día esa es la función del ingeniero, interpretar la información y entonces tomar alguna decisión y acción, que dedicarle tiempo a un procedimiento ahí manual, que siendo manual nos pone en riesgo de que esto salga mal. Entonces, importante, una sola vez, comprender procedimiento y después lo que queramos analizar, usamos la herramienta informática.
En su momento les diré a ver cómo bajamos esa herramienta. Entonces, así como esto, también el lugar geométrico de las raíces, y entonces es una maravilla, porque vemos nosotros soluciones ya automatizadas. ¿Eh? A ver, vamos a ver si podemos aquí, a ver si no se pone lenta esta máquina, porque es de las que todavía tienen disco mecánico y luego se atora, sobre todo si empezamos a ejecutar algún programa. Entonces vamos a ver si dentro de los libros que compartimos está este es uno de los mejores, inclusive está en la biblioteca del ESIME, lo bueno que ustedes ya lo tienen ahí en el Drive, y es el famoso Di Stefano. Retroalimentación y sistemas de control. En la biblioteca está la versión en inglés, yo lo tengo físico también, entonces, pero aquí lo tienen ustedes. Este es uno de los mejores libros para ciertos temas, no para todos. Tiene el defecto de que rebusca en algunas cosas, lo complica, y en otras sí es muy didáctico. Entonces, lo vamos a usar para algunas cosas y para otras mejor usamos otra bibliografía. Pero vean, aquí tenemos el autor que a pesar de estar metido en los sistemas de control, resulta que también está metido como profesor, bueno, era, quién sabe, porque esto es en el 66, presidente del programa interdepartamental de cibernética, pero también es de ciencias de la computación y medicina. Vean, se empiezan a meter en otras ramas que para nosotros serían ajenas, pero vean, él está metido aplicaciones y métodos de control óptimo, ingeniería biomédica, en fin. Pero bueno, entonces vemos que es gente de nivel. El libro ya no se imprime, ya no se edita, se descontinuó. Esta versión es del 92, y vean, solamente 3.500 ejemplares allá en Bogotá. ¿Sí? Y, bueno, tiene aquí todo el rollo de lo que va a abarcar. Vean que algunos elementos que ya comentamos, ¿sí? Por ejemplo, los términos de los sistemas de control, aquí vienen. Van a ver que son sencillos, la verdad que no son complejos. Y algunos temas que nosotros vamos a revisar aquí, estabilidad, función de transferencia, en fin, el álgebra de diagrama de bloques. En particular, me gusta, siempre se tiene por aquí un resumen de las distintas reglas del diagrama de bloques. Lo trae, entonces me gusta esta versión. Ustedes en la red van a encontrar, si ustedes buscan reglas para construcción o reducción de diagramas de bloques, se van a encontrar N cantidad de artículos y todos tienen su tablita de reglas. Aquí, esta es la más recomendable o la recomendable. ¿Sí? Y luego el diagrama de flujo de señales. Hasta aquí estos dos temas son muy buenos en este libro. ¿Sí? Hay otro, por ejemplo, el MICE. Este está en inglés, me parece. Está la versión en español, también se las voy a conseguir. Y observen, sí se está viendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Voy a hacer sesión con otra máquina que tenemos aquí, nada más con la intención de que a veces se pierde la imagen que estamos presentando y luego resulta que nada más estamos hablando y ustedes no ven nada. Ahí está. Estamos comprobando que efectivamente, aquí sí voy a apagar la cámara. Ahí está. Listo. Entonces, vean, este libro, no importa la versión que ustedes consigan en inglés, en español o la más reciente, siempre
en su contraportada, por eso está en la primera página, esta es la portada, abren el libro y aquí tienen esto. Resulta que les representan aquí un ejemplo de un sistema de control, ¿sí? ¿Y qué es lo que van a controlar? La posición del azimut de una antena. Ustedes ya saben que son dos elementos, ¿no? Para ubicar un punto en el espacio, que esta antena verifique o se oriente hacia un punto en específico, no es otra cosa que la altitud y el azimut. ¿Sí? La altitud y el azimut. Entonces, aquí tiene elementos con los que se van a controlar, se va a controlar la posición de esta antena. Hay un potenciómetro que dependiendo del movimiento, pues aquí se va a pasar una corriente que puede ser mayor o menor dependiendo de la posición del potenciómetro, y el motor pues sirve para mover aquí a través de estos engranes. Ustedes recuerdan en su curso de máquinas eléctricas que luego hablábamos de un motor y que ese motor podía tener un engrane y ese engrane podía haberse considerado su masa o no, y a su vez mover a otro elemento y resulta que pues este es de mayor peso, y entonces nosotros teníamos que analizar la respuesta de la velocidad angular del motor en función pues del número de dientes, de la masa que estaba moviendo aquí, si había fricción o no, y entonces para el motor no le importa qué es lo que está moviendo, simplemente siente más peso o más masa, y no le importa si es a través de un engrane, un conjunto de engranes o es directo. Entonces, simplemente hay que decirle cuál es la carga. Ah, pues vale tanto, listo. Entonces, sobre eso el diseño. Y entonces, aquí está, podemos decir que esto es una perilla, esto que tenemos aquí es una perilla, en donde nosotros definimos el ángulo. ¿Cuál es el ángulo deseado del azimut? Por eso se le llama entrada aquí, porque aquí definimos, queremos que esté a los 45 grados sobre el horizonte, ¿no? Entonces, nosotros lo definimos, el sistema tiene cierta posición, por lo tanto el potenciómetro da cierta corriente, lo alimenta al controlador, por decirlo así, y verifica, no, pues la señal que me dice, me da a entender de que todavía le falta. Entonces el mismo controlador le manda una señal al motor para que haga el ajuste. A ver, movemos, pero este siempre está leyendo y acá se está comparando. A ver, ¿ya está cerca? No, pues sí, listo, ahí se quedó. Entonces, aquí lo importante en los sistemas de control, en algunos casos va a ser que llego a la posición que me interesa o al valor deseado. Este se conoce como entrada, o sea, a qué valor quiero llegar, y vean que puede ser independiente de esto, ¿no? Del sistema mecánico, pero el sistema tiene capacidad de saber si sí está o no en el objetivo que se ha definido. Entonces nosotros decimos, tiene que estar a 60 grados. Ah, listo. Este potenciómetro, de acuerdo a su valor, me va a decir, de acuerdo a una señal eléctrica, vean aquí ya empieza a aparecer ese concepto, si está o no. Es aquí, en esta parte, a lo que se le llama planta, en donde se hace la corrección como consecuencia de una comparación. ¿Estoy lejos del valor deseado? Ah, entonces seguimos corrigiendo. Hasta que llega un momento en que el error, así se le llama, el error es, digamos, 0, entonces se detiene el movimiento y tenemos a nuestra antena apuntando al valor deseado. Digamos que este es un sistema manual, ¿no? Aquí fijo la referencia y entonces el sistema en automático se mueve para allá, pero podemos tener un sistema automático suponiendo de que este en realidad está rastreando un satélite y siempre lo quiere tener a la vista, entonces este tiene que ser más automático y entonces ya no es definir una referencia,
sino que ahora la referencia está de acá arriba, se movió. Entonces tengo que hacer la corrección para seguirlo. Se movió otra vez, igual, para seguirlo. Entonces aquí entra lo que es un sistema de control automatizado. Vean que entonces esto es la solución que queremos, el layout que le llaman. Así está planteado y así es como se va a resolver. Y vean, aquí viene el esquema. Aquí tenemos el elemento que nos define la referencia. Aquí es donde decimos, quiero que esté a 30 grados. Órale. Se alimenta con un voltaje positivo o negativo y esto entra aquí, a este bloque que tiene una ganancia K. Y luego hay un amplificador de potencia con esta función de transferencia. Ahorita no nos preocupamos, pero aquí tiene una ecuación que representa este bloque. Luego viene un motor de corriente directa controlado por armadura. ¿Recuerdan su quinto semestre? RA era la resistencia de la armadura. Aquí hay una fricción, una masa, y tiene una constante de la máquina, cosas que conversamos en quinto. Estos términos nos deben ser familiares, ¿no? Ahora que lo comentamos, bueno. Y bueno, tiene su circuito de campo, porque está controlado no con imanes, sino con un electroimán, pero este está aislado porque es fijo. Sin embargo, aquí lo representamos. Este motor entonces tiene acoplado, vean, un engrane y tiene una velocidad o un desplazamiento angular que es teta m. Tiene un número de dientes N1, luego tiene un número de dientes N2 y luego tiene una masa que seguramente es la masa de la antena. Hay una fricción que se está representando y a su vez tiene acoplado otro engrane con una N3 de número de dientes N3, que a su vez aquí hay un potenciómetro y dependiendo de la posición de nos va a dar un voltaje. Este voltaje viene acá y ¿qué es lo que hace? Se compara. Esta es mi referencia. ¿Estás lejos o estás cerca? No, pues todavía me falta. Pues entonces viene el ajuste y otra vez leemos. Total, a este sistema se le llama retroalimentado o de lazo cerrado, porque se toma una muestra de la salida para comparar y poder hacer el ajuste. La función de estos dos bloques es la de automatizar eso, de que esto se haga de forma automática, que solito llegue a la posición que nosotros queremos. Nosotros nos podemos encontrar N cantidad de sistemas de control, pero al final el principio es el mismo. Esta ecuación pues lo va a dar la naturaleza de los componentes que estamos utilizando. Entonces, siempre este libro comienza de esta manera y vean, este es el diagrama y luego pasa a un diagrama de bloques. Vean, aquí está. ¿Sí? Lo mismo que tenemos aquí, ya planteado, tenemos esto representado de forma de esquema, ¿sí? Físicamente esto es una masa y tiene propiedades, un valor y hay fricción, en fin, pero eso para el ingeniero lo va a tener que traducir en un diagrama de bloques en donde van a estar representadas las distintas variables y las relaciones entre las entradas y salidas de cada bloque. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, el que nosotros pongamos, bueno, lo voy a poner un poquito aquí abajo, el que nosotros pongamos una posición aquí, nos va a dar como resultado un voltaje. Este voltaje se convierte en entrada de este bloque y nos va a dar aquí, puede ser que sea otro voltaje, porque simplemente es un amplificador, pero aquí está otro bloque y aquí nos está dando un EADT, que seguramente es otro voltaje porque este es un motor. Aquí tenemos como salida el desplazamiento angular y aquí también, pero
este desplazamiento angular después se convierte en voltaje, que es el que se alimenta acá. Bueno, siendo así las cosas, ¿cómo lo representamos en un diagrama de bloques? Vean, aquí decimos, debe estar el sistema en un ángulo tal. Entonces entra como dato ese valor de ángulo a un sistema eléctrico llamado potenciómetro, y este a su vez nos da un voltaje proporcional al ángulo. Si nosotros movemos la perilla de la posición y decimos ahora son 80 grados, bueno, pues aquí va a haber un voltaje equivalente a esos 80 grados. Este se alimenta aquí, se amplifica la señal y nos da otro voltaje. Luego, de acuerdo a los componentes que tenemos un resultado que es el EA, que es otro voltaje, y este es el modelo de la parte mecánica. Este de aquí seguramente es el de la parte eléctrica, y este va a ser de la parte mecánica. Parte mecánica hablamos, nuevamente nos regresamos. Aquí está representado por el sistema de engranes y la masa que va a mover y la fricción. Entonces, regresando a nuestro diagrama de bloques, la salida de este motor nos va a dar un desplazamiento angular que con el sistema de engranes, acuérdense que hay una serie de ecuaciones que rigen los engranes, que es muy similar a las ecuaciones de un transformador. Están involucrados los números de dientes, total, que de acuerdo a esa relación de dientes vamos a tener un desplazamiento angular. Y ese desplazamiento angular con el potenciómetro acoplado nos va a dar cierto valor de voltaje que representa la posición, y entonces aquí se compara el valor de mi referencia menos esto, ¿qué error me da? Esta señal que sale siempre del comparador, a este elemento le llaman suma o comparador. Es un elemento de suma. Este es casi siempre entran restándolo, vamos a ver con calma. Y entonces, la resta de este menos este nos va a dar un valor de error. Y dependiendo de ese valor de error, aquí se van a hacer los ajustes, de tal manera que continuamente estamos monitoreando hasta que el error sea cero. Cuando es cero, significa que la salida del sistema de control está de acuerdo al valor solicitado. En pocas palabras, si yo le digo, antena, muévete a los 45 grados, bueno, empieza a leer, se empieza a mover la antena poquito a poco, y claro, ese movimiento poquito a poco nos va dando un valor hasta que llega a que el error es cero. Siendo cero, listo, ahí se detiene y nuestra salida es la deseada, es el ángulo que habíamos pedido aquí. Si nosotros necesitamos un ángulo diferente, lo definimos y el sistema nuevamente empieza, caray, aquí cambió, pero con esta diferencia ahora hay otro error. Y empieza otra vez a hacer el ajuste de tal manera que se mueve el sistema para que nosotros tengamos el valor deseado. Entonces, en esto consiste en nuestro sistema de control. De aquí se van a derivar algunas definiciones. Me voy a regresar al del sistema de retroalimentación, creo que sí es este. Y entonces veamos, a ver si en esta parte, no recuerdo si no se complica, veamos. Ayer hablábamos algo de algunas definiciones, vean. A establecer conceptos comunes. El concepto de sistema ya ustedes lo conocen, ¿no? El uso moderno de la palabra sistema tiene muchos significados. Bueno. Así que comencemos por definir lo que queremos decir cuando lo utilizamos en este libro, o sea, enfocado al control. Sistema, conjunto de elementos unidas o relacionadas entre sí que forman una entidad o un todo. En esta versión
todavía está incompleta, porque hoy en día, si la buscan por ahí en la red, debe decir para un fin, ¿sí? O sea, un sistema, sí está bien, es un conjunto o arreglo o un conjunto de elementos relacionados entre sí y forman un todo. Pero si está ahí aislado, de nada sirve, ¿no? Entonces, hoy en día lo complementan y es para un fin. O sea, ¿para qué está este conjunto de elementos relacionados? ¿Sí? O sea, ¿cuál es su función o para qué sirve? Si no tiene una utilidad, pues la verdad que la definición se queda corta. O sea, no, siempre debe haber aquí un complemento. Hoy en día sí, la definición así está, para un fin. ¿Qué dice aquí? Un sistema es un ordenamiento, es otra definición, de componentes físicos unidos o relacionados de tal forma y actúan como una unidad completa. Bueno, aquí ya empiezan a meter el elemento actúan, o sea, una acción, algo dinámico. Actúan como una unidad completa, pero les sigue faltando para un fin. Bueno, ¿y qué pasa con la definición de control? Dice que usualmente se utiliza como concepto de dirigir o mandar. Hay otra en el diccionario, dice comandar también. Mandar o comandar. Combinando ambas definiciones, sistema y control, un sistema de control es un ordenamiento de componentes, lo mismo, conjunto de elementos unidos físicamente, de tal manera que mandan, dirigen o regulan al mismo sistema o a otro. De acuerdo a lo que hemos visto aquí con el NICE, pues sí, ¿no? Todos estos, si nos falta este elemento, pues ya no va a llegar al valor que deseamos, al objetivo que es que se ubique en la posición deseada. Si nos falta el sistema de engranes, ya no llegamos. Si el potenciómetro falla o no puede leer, pues sí, el ángulo y con esto un voltaje, pues ya no podemos hacer aquí la comparación. Entonces, creemos que la definición sí corresponde, conjunto de elementos relacionados entre sí, o sea, no tienen una agrupación azarosa, o sea, forzosamente deben tener un orden y de tal manera que están relacionados para un fin. ¿Cuál es el fin en este sistema de control? Llegar al ángulo que defina el usuario. Y puede ser también un sistema de control de temperatura, ¿no? Yo quiero 30 grados, bueno, meteremos los elementos necesarios para que podamos leer nuestra referencia, nuestra salida y estar monitoreando y que lleguemos a los 30 grados, algún sistema muy específico. Y así cualquier variable física. Si regresamos acá, dice, en el sentido más abstracto, es posible considerar todo, o sea, todo lo que hay en la naturaleza o todo sistema físico como un sistema de control. ¿Tendrá razón? Dice que todo lo que hay en la naturaleza lo podemos considerar como un sistema de control. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será cierto o tendrá razón esta aseveración? Yo creo que sí. Por ejemplo, lo podemos ver con el ciclo del agua. Es uno de los mejores ejemplos. Y es un sistema natural y todos los elementos forman parte para que se pueda dar ese ciclo del agua y tengamos siempre generándose agua dulce, agua potable, agua limpia, en fin. Entonces, ese es uno de los ejemplos más claros en donde se conjuntan un montón de elementos para que se dé ese producto tan preciado que son las lluvias, que a su vez pues, permiten nada menos que la vida. Entonces, es muy importante el ciclo de la vida, el ciclo del agua, perdón. La polinización,
Ustedes saben, últimamente han tomado fuerza las abejas, ¿no? Que si no hubiera abejas no habría vida. Pues sí, prácticamente, porque no hay reproducción del género vegetal o del reino vegetal más bien. En fin, si nosotros le damos una revisada, nos daremos cuenta que sí, la mayoría de los fenómenos físicos en realidad están regidos por un sistema casi automático, que cuando se altera, cuando viene, por ejemplo, lo del calentamiento global, se empiezan a dar fenómenos no deseables, ¿no? Como se empiezan a derretir el hielo en los polos y a crecer los niveles del agua. Entonces sí genera una inestabilidad. Vean que nuevamente aquí aparece ese concepto que parecía que es nada más para sistemas electrónicos, ¿no? Aparatos electrónicos de control. No, la misma naturaleza, si llega a alterarse uno de sus elementos que están relacionados entre sí para el fin para el cual está diseñado, ya sea por madre natura o el símbolo que nosotros, o la representación que nosotros creamos que dio paso a este universo y a este planeta, ¿no? Entonces puede ser, algunos dicen Dios, otros dicen madre natura, otros el universo, en fin, pero al final de cuentas nos damos cuenta que es una maravilla y es un sistema bien diseñado, al grado de que si algo se altera, responde y generalmente responde para hacer correcciones y poder regresar a las condiciones. Se dice en algunas películas, ¿no?, que si se identifica cuál es el causante del desequilibrio o la pérdida de estabilidad, el sistema lo echa fuera o trata de eliminarlo. Entonces, por eso la humanidad anda preocupada. ¿Y qué pasa si al final esta pandemia y otro tipo de cosas son para que el planeta vuelva a tener salud? En fin, hay cosas que se empiezan por ahí a deducir, ¿no? Pero ¿qué tanto tendrá de razón? ¿Qué tanto vemos que sí, hay lugares en donde se está esto afectando muy críticamente? Entonces, por eso es que dice que la mayoría de los sistemas físicos los podemos considerar como un sistema de control. Todo sistema físico, en el sentido abstracto, lo podemos ver como un sistema de control. Pues sí, todo altera su entorno de alguna manera. Si no activa, puede ser pasivamente. Por ejemplo, aquí en este espejo, dicen que este es un sistema de control simple, en donde, vamos a leerlo, se dirige un rayo de luz que ilumina el espejo y por lo tanto entra con un ángulo y hay un reflejo del rayo luminoso o del haz luminoso, también con un ángulo, y resulta que aquí hay una regla del haz que incide con el rayo que se refleja, y que nosotros podemos tener un sistema en donde podemos modificar la altura de este espejo, por lo tanto también se va a modificar el ángulo y la posición hacia donde se refleja. Bueno, es un sistema, dicen aquí, muy simple. Si seguimos nosotros con las definiciones, ya hemos hablado de que existe una entrada. Siempre hay una entrada. Regresamos aquí. La entrada es el valor que yo deseo, el ángulo que estamos deseando. Y cada sistema de control va a tener su propia entrada. Pero a su vez, si nosotros vemos, este es analizando el sistema de control en su conjunto, pero si vemos cada uno de sus elementos, todos tienen una entrada y una respuesta, todos los bloques, ¿sí? Aquí entra un voltaje y aquí y sale una posición angular. Entra una posición angular y aquí sale otra posición. ¿Por qué? Porque depende de
de los engranes, de los números de dientes. Por eso es que aquí tenemos una constante, prácticamente es una multiplicación. En un amplificador también entra voltaje, lo multiplico y sale otro voltaje. No necesariamente puede ser un número entero, puede ser una fracción. A lo mejor me interesa tener una proporción de ese voltaje. Total, vemos que sí, en cada uno de los bloques y a nivel general, siempre vamos a tener una entrada y una salida. Por eso, cuando vemos aquí, lo primero que definen en nuestro sistema o nuestro ambiente abundan los sistemas de control, pero antes de pasar a más ejemplos, hay que definir lo que es entrada y salida. Pues parece obvio, ¿no? Ya lo estamos viendo, pero al final sí tenemos una definición formal. Aquí la tenemos, dice, la entrada es el estímulo, la excitación o el mandato aplicado a un sistema de control, generalmente desde una fuente externa de energía, usualmente para producir una respuesta específica, ¿sí? O sea, es el valor que nosotros queremos. La salida es la respuesta real que se obtiene de un sistema de control. Puede ser o no igual a la respuesta especificada por la entrada. ¿Esto por qué lo dice? La salida es la respuesta real que se obtiene de un sistema de control. Puede ser o no igual a la respuesta implícita especificada por la entrada. Esto se explica aquí. Si nosotros tenemos nuestro sistema de control de la posición de la antena, si le decimos posiciónate a este ángulo, la antena no llega de golpe. O sea, en el instante en que le decimos 30 grados, esto no se mueve de golpe, sino que hay un movimiento gradual, pero constantemente se está monitoreando hasta que llega al punto. Por eso se refiere que sí, tenemos una salida, pero en cierto tiempo esta salida no va a ser la que nosotros deseamos. ¿Por qué? Pues hay un tiempo en donde tenemos que hacer actividades o movimientos y darle tiempo al sistema para que llegue a la posición que deseemos o a la salida deseada. En un momento sí va a llegar a ese valor que nosotros queremos. Entonces, por eso es que esta definición lo dice así: la salida puede ser o no igual a la respuesta implícita especificada por la entrada. Pues claro, porque el sistema tarda un poquito en llegar a ese valor. Hoy en día los coches modernos, las camionetas modernas, tienen su piloto automático, que es muy útil en carretera. Y a veces nada más funciona arriba de cierta velocidad. Si ustedes llegan arriba de 80, vamos a suponer a 80, hay un botoncito y fijan, dicen yo quiero ir a 80 o a 90, porque puede ser arriba de 80 ya funciona. Voy en autopista y es cansado estar presionando el pedal todo el tiempo, entonces lo que hago es, ya que lo llevé a 100, listo, fijo el piloto automático y el coche se va a mover a 100. Si encuentra una subida, solito va a acelerar, ¿sí? A lo mejor en el primer instante pierde un poco de velocidad por la pendiente, pero para llegar de nuevo a los 100 kilómetros por hora se tarda un poquito, ¿sí? Así funciona la naturaleza, por lo tanto los sistemas de control también. A eso se refiere. Entonces, un sistema de control siempre tiene un retardo para llegar al valor deseado. Que llegó a la cima y encuentra una recta. Ah, bueno, como llevaba el impulso de generar más velocidad, entonces ahora lo tiene que reducir, pero todo eso lo hace sin que el conductor tenga que hacer algún ajuste. Solito detecta, ahora viene una bajadita. Pues en lugar de que se acelere por la bajadita, el mismo motor y todos sus sistemas de control hacen de que reduzca la velocidad para que vuelva a tomar esa velocidad fijada. En algún momento tal vez llegue a alcanzar unos 110, ¿sí? Pero con los ajustes que hace, regresa
a sus 100 que habíamos definido. Y la verdad que sí es muy cómodo, porque entonces el conductor solamente se limita a mover el volante y a estar atento a, pues, a la conducción. Y estos están diseñados de tal manera que si se ve alguna situación de riesgo, con solo presionar el pedal del freno, el control lo toma el conductor. ¿Sí? O sea, no se puede dejar todo el control al vehículo. Hoy en día, sin embargo, ya se está trabajando, ustedes deben saber de esto, en los sistemas de vehículos autónomos, en donde el dueño se sube, le dice quiero ir a tal lugar, y el sistema ya tiene un conjunto de información y GPS y mapas, y entonces con todos esos elementos y la capacidad de procesamiento puede llegar al punto destino sin que el conductor haya metido la mano. Ha habido casos, Tesla sobre todo tuvo por ahí 2 casos en donde sí hubo un accidente, el vehículo estaba bajo el control del sistema automático y sí, llegó a tener por ahí algún accidente. En otros, la persona estaba totalmente borracha, se subió y no supo cómo llegó, pero llegó a su casa. El coche lo llevó. Entonces, hoy en día, a eso está tendiendo, a eso está evolucionando la tecnología y sí vamos a tener esa posibilidad. Sobre esto, hay un profesor, se llama Raúl Rojas González. ¿Alguien lo ha escuchado por ahí? Al profesor Raúl Rojas González. No. Bueno, les comento rápido antes de que se corte. Todavía dice que 3 minutos porque se va a cortar. Él es egresado de FM y después hizo maestría en la UNAM de Economía, doctorado se lo llevaron a Berlín, a la Universidad Libre de Berlín, y allá lo invitaron a iniciar el departamento de inteligencia artificial. Y es el único que tiene licencia en Alemania para que su coche se mueva sin conductor, o más bien sin el control del conductor. Y es el único que ha sido, mexicano, que ha sido nombrado como el mejor profesor de Alemania. Ya mañana haremos un espacio para platicar, pero uno de los trabajos que está haciendo y que vino a México hace unos 3 años es traer un coche desde la frontera a la Ciudad de México sin que ninguna persona lo controlara. Todo con unas computadoras que metió en la cajuela. Total, hizo una prueba en México para levantar información y seguir avanzando en esto, porque es uno de los más avanzados en estos temas, que además pues está trabajando con BMW y Volkswagen, en fin, allá. Pero la intención es llegar a tener el vehículo autónomo. Entonces se está trabajando en eso, ya no es ciencia ficción, pero al final todo está soportado en lo que hemos estado hablando, en los sistemas automatizados. El ejemplo que vimos aquí, pues es fijar un valor y que llegue ahí y ahí se quede. Pero ¿qué pasa si varía? Entonces hay que meterle ya un poquito de control automático, que solito se mueva, ¿no? Solito se posicione. Lo que les digo, lo que hace un coche. Ya fijé la velocidad, pues no importa las variables que se encuentren en el camino, tiene que hacer los ajustes. Por supuesto, si alcanza otro coche, si nosotros no tomamos acción o lo rebasamos, pues se va a estampar ahí. Entonces, esa parte todavía es la que falta y es en donde está trabajando este profesor egresado de acá y que trabaja en la Universidad Libre de Berlín. Se va a cortar, entonces todavía no configuro esto, todos veo que asistieron. Nos conectamos el día de mañana y seguimos con estos temas ya para entrar en materia. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. En el momento